Hola, buenas noches. Bueno, a mí me gusta comenzar puntual y bueno, Buenas noches, profesora. buenas noches. Bueno, comenzamos puntualmente y ya poco a poco se van sumando el resto de los estudiantes. En la tarde de hoy, noche de hoy, vamos a ver un modelo pedagógico que es el de Jean-Jacques Rousseau. Y bueno, básicamente nos vamos a enfocar en el proyecto pedagógico o educativo que tiene Rousseau y expresado en un texto suyo que se llama El Emilio, ¿no? Bueno, primero hay que poner en contexto quién ha sido Rousseau y por qué es tan importante para la educación. Rousseau, bueno, vive en el siglo XVIII, entre 1712 y 1778. Bueno, nace en Ginebra. Ginebra, hay que decirlo, era para la época, no era parte de Suiza, no era parte de Francia, era una ciudad o, o región independiente y autónoma, ¿no? Em, la verdad es que a Rousseau se lo conoce como por varios textos, especialmente por el Emilio, pero también por el contrato social, él tiene un texto que se llama también Confesiones, etcétera, ¿no? En realidad, eh, para, hay que decir que Rousseau podría de alguna forma ser como el representante de un modo de pensar que nosotros podríamos llamar ilustración. O sea, el movimiento de la ilustración que se da en el siglo XVIII en Europa se da fundamentalmente como en dos escenarios. La ilustración alemana, caracterizada por, o representada quizás por Kant, por Immanuel Kant, y la ilustración francesa, que bueno, aunque como acabo de decir, Rousseau no era francés, era de Ginebra, era ginebrino, pero cuando Ginebra todavía no era parte de Suiza y era independiente, pero bueno, escribe en francés y lo hace, y también pertenece un poco a la intelectualidad francesa. Pero bueno, allí también está Montesquieu, Diderot y otros pensadores, ¿no? ¿Qué piensan, o sea, qué hay que decir de esta ilustración? Como mencionábamos la vez pasada, en la clase anterior, en este periodo se da como una suerte de predominio de la razón, una emancipación de lo que podríamos llamar toda esta herencia que se había recibido de la Edad Media y donde, bueno, había como un espacio que se daba un espacio a la, a la teología o al pensamiento más de orden religioso. El pensamiento ilustrado es un pensamiento extremadamente racionalista y en efecto hay una quizás, excesiva confianza en los poderes de la razón. Pero la cuestión no es en realidad decir que se confía mucho en la razón, en el poder de la razón, sino en que se tiene una concepción de la razón muy específica, ¿no? Es una razón lógica, una razón científica, pero que va, y eso ya es como herencia también tanto de Descartes como de Kant, como delimitar el territorio de lo racional de una determinada manera, ¿no? Por tanto, habrá cosas que quedan dentro de ese territorio y cosas que quedan fuera de ese territorio. Pero bueno, eso no es lo que vamos a discutir el día de hoy. Nos vamos a centrar fundamentalmente en el modelo pedagógico que tiene Rousseau o que propone Rousseau con el Emilio. El Emilio es publicado en el año 1762 y en efecto creo que todavía se considera o se reconoce su influencia y digamos el poder que tiene en, en la,
el ámbito de la filosofía de la educación. Y eso es justamente lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. Eh, para entender un poco el centro de la idea de la educación rusoniana, vamos a llamarla así, eh, hay que como de alguna forma comprender qué es el Emilio, ¿no? Emilio evidentemente es el nombre de un discípulo, de un personaje. De hecho, a veces se dice que es como una suerte de Bildungsroman, que es como, pero que digo que es una suerte porque en realidad no es exactamente una Bildungsroman, pero una Bildungsroman es, la palabra Bildung en, en, en alemán sería algo así como construir, ¿no? Como realmente cuando se habla de educación o de paideia, el término más, digamos, moderno, más apropiado sería justamente Bildung, porque corresponde un poco a una formación del espíritu. O sea, la educación humanística es entendida como esto, como una especie de eso, de arquitectura, de construcción o de formación eh, que se da intelectualmente. Entonces, claro, una Bildungsroman sería como una novela de formación. Y bueno, donde uno podría considerar que el protagonista, que en este caso pues, sería Emilio, va a irse desarrollando, o sea, se va narrando la vida de este personaje a lo largo de los años hasta llegar a ser una persona, un adulto joven, ¿no? Creo que al final de la novela él estaría ya casándose y ahí se explora también su lugar como, o su rol social, su desarrollo como ciudadano, como, digamos, como agente político, etcétera, ¿no? Eh, pero no es propiamente del todo una novela de ficción, pero, pero porque el personaje, evidentemente, sí es una invención, pero es como una suerte de tratado educativo, tratado de la filosofía de la educación, es donde quiere expresar Rousseau en qué consistiría una educación ideal, ¿no? Sería como, por eso la llamamos con exactitud una novela, porque no tiene como esa fuerza de, de ficción que podría tener otro tipo de novela que sí sea llamada Bildungsroman propiamente, ¿no? Eh, entonces, ¿qué nos dice Rousseau, no? Lo primero que señala Rousseau es como una comprensión, evidentemente nosotros lo hemos dicho aquí, la filosofía de la educación en realidad propone siempre o debe partir de una concepción de lo que es el hombre, ¿no? Incluso más de qué es el hombre, hay que decir qué debe ser, porque en realidad la educación lo que busca es eso, ¿no? Como alcanzar un ideal. O sea, el proyecto educativo tiene como sentido, como propósito, el logro de un ideal. ¿De qué? Bueno, podría ser de individuo, de ciudadano o de sociedad. Pero lo que dirige, lo que supone el norte de cualquier proyecto educativo es entender qué es el hombre, ¿no? Y en ese sentido, Rousseau apunta hacia allá, ¿no? O sea, como que mira, observa quién es el hombre, no tanto como es, ¿no? El hombre que se encuentra en su sociedad, sino cómo debe ser, quién debe ser, cuál es el ideal que se pretende alcanzar. Y ese es precisamente lo que él va a hacer con Emilio. El texto comienza diciendo, todo está bien al salir de las manos del autor del cosmos, todo degenera entre las manos del hombre. Entonces, él primero establece como una suerte de diagnóstico y dice, bueno, el hombre nace naturalmente bueno, ¿no? El hombre nace
como debe ser, o sea, como está destinado a ser. Y allí también entonces nos encontramos también con otros elementos que hemos mencionado anteriormente. Es que el hombre posee una naturaleza que supone que está en potencia para alcanzar o para desarrollar más plenamente eso que es por naturaleza, que es lo que hablábamos de que nace con una forma, pero no completamente formado. Entonces, dice o dirá, o en esa suerte de diagnóstico inicial, Rousseau dirá que el hombre no se, eh, a ver, que el hombre de alguna manera no se, que la sociedad en realidad no ha educado bien al sujeto, al individuo, al joven que nace, y que por el contrario hay instituciones o por el contrario hay unos elementos en la sociedad que deforman, en vez de formar, deforman o degeneran esa naturaleza. Em, ¿Cuáles son? Bueno, en realidad es como eh, algo que también va a decir Kant en ese famoso texto que es la ilustración. Es decir, el hombre es muchas veces como, y que incluso también dice Descartes cuando habla de lo que hace la flèche, ¿no? Que es esa idea de que el, la educación que se recibe es una educación que es muy arbitraria, muy tutelada, muy rígida y que no logra que efectivamente el hombre se desarrolle plenamente porque somete completamente lo que sería su pensamiento crítico, lo que sería su propia identidad, ¿no? Y es allí donde él, digamos, podríamos comenzar, ¿no? Que como ese proceso que propone Rousseau es de autoconocimiento, la educación que propone Rousseau es una educación de irse conociendo a sí mismo, de ir descubriendo y sobre todo respetando ese proceso de irse conociendo a sí mismo e ir desarrollando ese potencial inicial. Vamos a leer esta parte de Taylor, esta cita, la tomo de un texto que se llama Las fuentes del yo. Es un texto sumamente interesante de Charles Taylor, porque bueno, es realmente un tratado sobre lo que es la modernidad, es decir, bueno, todo lo que corresponde al siglo XVII en adelante, pero sobre todo tiene un eje central el texto de Taylor, que es el surgimiento de la subjetividad. Es decir, para él, esa comprensión del yo o esa noción del yo es algo que genera la modernidad. Eh, los tiempos premodernos, las culturas premodernas, ven al hombre o sitúan al hombre siempre como siendo parte de un todo, siendo parte de una totalidad, que puede ser política, como es el caso, por ejemplo, de Aristóteles e incluso de Platón, pero también puede ser metafísica o también puede ser una suerte de cadena del ser o cadena cósmica, pero en todo caso, el hombre siempre es parte de algo que lo trasciende, el hombre siempre es parte de una totalidad, de un todo que es mucho más que él mismo, ¿no? Eso siempre está allí en el fondo de la cuestión premoderna, del pensamiento premoderno. En la modernidad, en primer lugar con Descartes, pero también eso va a desarrollarse con mucha fuerza con el resto de los autores modernos, eh, Kant, Hume y por supuesto Rousseau, surge la idea de un individuo que puede ser, que se entiende, eso hay que decirlo, es parte como, hay que entenderlo como un sentido de la mentalidad,
el hombre moderno se entiende a sí mismo de manera autónoma. Eso quiere decir que cuando Descartes dice pienso, luego existo, él lo dice en primera persona, ¿no? Yo pienso, eh, luego yo existo. La idea de centralidad, ¿no? De incluso esos principios es el propio yo. Y tan importante para afirmar esa subjetividad, para afirmar esa comprensión o noción del yo como Descartes, tan importante va a ser Rousseau, ¿no? Rousseau no va a perder de vista la idea de sociedad y por eso es importante su texto, el contrato social, y ya vamos a entender que la educación también tiene como propósito como crear como ese individuo que va a ser el contrayente, ¿no? Que va a ser parte de ese contrato. Pero, pero la educación siempre, digamos, hay que entenderla desde un eje que ya no es el bien común, que ya no es el hombre como totalidad o como parte de ese colectivo, sino que en realidad hay una centralidad en, en lo subjetivo, en lo individual. Y surge, no podríamos decir, o sea, lo que también unos teóricos llaman el individualismo, ¿no? Entonces, dice Taylor, la idea que propugnaba Rousseau, o las ideas, porque sería difícil hacer coherente su Emilio con el final de su contrato social, no implicaba retroceder a la etapa precultural o presocietal. Allí es importante tener esto en cuenta, me voy a detener allí, porque a veces seguramente ustedes habrán escuchado que se asigna a Rousseau la figura del buen salvaje, por ejemplo. En realidad, esta figura del buen salvaje ni siquiera es una expresión suya. O sea, realmente no se lee en el Emilio ni se lee en ningún texto la expresión propiamente buen salvaje. Sin embargo, no, tampoco la historia puede estar tan equivocada de asignarle algo a alguien que no lo haya pensado o que no lo haya dicho del todo, ¿no? Eh, en realidad, cuando Rousseau habla de este individuo precultural o presocietal, no lo dice en un sentido, a ver, ¿cómo podríamos decir? No lo dice en un sentido, a ver, como posible. Es decir, no hay que considerar que el hombre cuando nace sea posible que nazca y que tú lo puedas educar como si no perteneciera a una sociedad, como si realmente fuera un buen salvaje o un salvaje. No, no lo está diciendo Rousseau en ese sentido. Tanto, fíjense, es importante que tengan en cuenta este elemento. Cuando Rousseau habla de este individuo que nace y que hay que educar, y por tanto sería importante educarlo desde el inicio, ¿no? Desde el respeto por la naturaleza, desde el respeto por lo que es dado, ¿no? Lo que es otorgado dice él, por el creador del cosmos, eh, son, o sea, lo dice Rousseau y también hay que decirlo incluso de un autor como Hobbes, cuando Hobbes habla del estado de naturaleza. Estas ideas que plantean estos autores, Hobbes como el estado de naturaleza, Rousseau como este individuo que está en un estado presocietal, o incluso Adam Smith cuando habla cuando no existía el dinero, etcétera, son de alguna manera ficciones teóricas. No son ficciones, podríamos decir, literarias, o, pero sí siguen siendo como ejercicios de la imaginación que, que funcionan o que proceden teóricamente. Evidentemente no vamos a hablar de un buen salvaje, evidentemente no vamos a hablar de alguien que pueda nacer sin sociedad o sin cultura,
porque la sociedad y la cultura le viene dada al hombre desde el inicio. Es decir, no se puede hablar en sentido real de lo que es un hombre, que haya existido un hombre eh, antes de que exista la sociedad o que haya existido un hombre antes de que exista la cultura. Eso es pensar, eso se podría pensar, pero se podría pensar solo teóricamente. Se podría pensar solo desde una ficción teórica, pero desde el punto de vista de la realidad concreta, lo social y lo cultural le viene adherido al hombre, ¿no? A lo que es ser hombre. Por tanto, no hay realmente la posibilidad de que exista un hombre salvaje o un hombre en una etapa precultural o presocietal. Entonces, vuelvo al texto de Taylor un poco para que se entiendan o para que no se malentienda esa famosa expresión de buen salvaje. La idea que propugnaba Rousseau no implicaba retroceder a la etapa precultural o presocietal. La idea de la recuperación del contacto con la naturaleza la percibía más bien como un escape de otra dependencia discreta, la del poder de la opinión y de las ambiciones que ello genera, a través de una especie de alianza o fusión de razón y naturaleza, o en otros términos de la cultura-sociedad, por un lado, y el genuino elán de la naturaleza, por otro. La conciencia es la voz de la naturaleza, puesto que surge en un ser que ha penetrado en la sociedad y ha sido dotado con el lenguaje, y por ende de razón. La voluntad general representa las demandas de la naturaleza libre de cualquier distorsión debida a otra dependencia u opinión por medio de una ley públicamente reconocida. Entonces, bueno, yo les voy a hablar un poco de esta idea de voluntad general un poquito más adelante, ¿no? Pero ese es como el elemento fundamental. Hay como dos frases o dos expresiones que se asocian mucho a Rousseau. Una, la expresión del buen salvaje, otra, la expresión de la voluntad general. No sé qué tanto han escuchado ustedes de una o de la otra, pero la voluntad general, se lo voy a explicar un poco más adelante, para tratar de entender a qué se refiere realmente Rousseau con esto. Pero bueno, sí me interesa mucho que entiendan que la idea de buen salvaje, que no es, insisto, una expresión directa de Rousseau, pero sí una idea que se puede interpretar de esa manera, no es, digamos, volver a un estado pre-societal o precultural, porque eso no existe y el propio Rousseau lo sabe. Consiste fundamentalmente en volver a la naturaleza y en, digamos, dirigir la razón a esa misma, digamos, a esos mismos procesos. Entonces, yo quiero que veamos cuáles son esos principios de la educación rusoniana, incluso tratar de entenderlos o tratar de ejemplificarlos, ¿no? Como podríamos decir, aterrizarlos a lo que sería incluso nuestra propia realidad actual. ¿Qué tan vigente podrían estar estos principios o que cuánto falta, ¿no? para lograrlos? Vemos una cita de Urbano que dice, una de sus fundamentales contribuciones fue señalar que el niño es un ser sustancialmente distinto al adulto y sujeto a sus propias leyes y evolución. El niño no es un animal ni un hombre, es un niño. Esto es como quizás uno de los aspectos más interesantes, más significativos y como determinante del modelo pedagógico rusoniano. Porque antes de él, muy pocas personas o muy pocos teóricos o filósofos que hablaran sobre la educación, que los había, pero realmente siempre la educación estaba como al servicio de otras, digamos, otras disciplinas, ¿no? Sobre todo al servicio un poco de la teoría política, podría decirse, o de la ética. Pero en realidad eh, hay que decir, dice Daniel, es verdad que el libro habla más del niño hombre que se siente un poco patriarcal. Eh, lo que pasa es que el libro, digamos, tiene como propuesta, sí,
o sea, a ver, tenemos al Emilio que se dirige, o sea, que parte de estar incluso de los primeros 2 años y llega hasta una etapa adulta y se casa con una mujer. ¿Se siente patriarcal? Sí. Sofía se llama, creo que la novia, esposa de Emilio. Sí, sí, o sea, de alguna manera es cierto. O sea, hay dos cosas con Rousseau que son muy particulares. Que eh, tendríamos que ver que efectivamente distingue tempora e concordabilis jura, ¿no? Como que distingue los tiempos y concordando juzga. Sí se siente patriarcal, se siente más que poco, se siente mucho, porque la figura de la mujer que está allí retratada es una mujer que sirve a Emilio, para que también Emilio se eduque como padre, como o futuro padre, o como esposo y como ciudadano. Eh, y para eso necesita tener ese rol, para cumplir ese rol. Y Sophie, que es como la novia esposa, eh, también va a cumplir unos roles que Rousseau considera que están anclados en la naturaleza, que es ese ser femenino, que tiene como unos rasgos y que tiene que cumple, ¿no? Como unas funciones que no las cumple el hombre, ¿no? Y eso lo señala Rousseau allí también con mucha claridad. Entonces, el libro habla más bien del niño hombre y se siente un poco patriarcal. Hay que decir que se siente muy patriarcal y que en efecto la mujer no tiene allí un rol significativo. ¿Sí, Pablo? Sí, una pregunta, pero cuando aquí el compañero habla de patriarcal o usted enuncia ese significado, ¿usted está hablando como de con los ojos de ahora o es como una cosa también patriarcal de ese tiempo? No, con los ojos de ahora, con los ojos de ahora, sí. De ese tiempo era lo usual, ¿sí? O sea, es por eso decía como esa expresión latina que dice distingue tempora e concordabilis jura, ¿no? O sea, distingue los tiempos y concordando juzga, porque en ese tiempo, sin duda, el hombre y la mujer no gozaban de las mismas, digamos, no tenían como el mismo estatus, ni político, ni, ni por supuesto filosófico, ¿no? Y eso está allí, eso se nota, se lee y se aprecia esa diferencia. Entonces, claro, ya con los ojos de ahora, leer a Rousseau y ver eso, este, pues sí genera como sobre todo también, ¿no? Si lo lees como mujer, tú dices, ya va, un momento. Pero, pero sí, eso hay que decirlo, hay que reconocerlo, ¿no? Está allí presente. Pero hay algo que sí señala, que se observa interesante en Rousseau, que es el hecho de que el niño es niño. O sea, es decir, uno podría decir que, bueno, pero es que es la paideia clásica o incluso las referencias de Aristóteles a la educación. eh, en realidad, casi todo la teoría educativa, si es que lo hubiera, ¿no? Que, como les decía, la educación, la filosofía de la educación es algo más bien reciente. Eh, no apuntaba al niño en tanto las necesidades y la naturaleza propia del niño, sino que el niño era un hombre en potencia y era entendido y educado con respecto a desarrollar esas potencias que podía tener en cuanto el hombre que iba a ser, ¿no? En cambio, Rousseau dice no, no es un hombre en potencia, es un niño y piensa como un niño
y tiene que ser educado en tanto niño. Y en efecto, eso para la educación creo que es el aporte más significativo que vamos a ver en él, ¿no? Veremos qué dice esta cita, si está tomada directamente del Emilio. Dice, la humanidad ocupa su lugar en el orden de las cosas. La infancia tiene el suyo en el orden de la vida humana. Es preciso considerar al hombre en el hombre y al niño en el niño. Asignar a cada uno su puesto y fijarlo. Ordenar las pasiones humanas según la constitución del hombre es todo cuanto podemos hacer por su bienestar. El resto depende de causas ajenas que no están en nuestro poder. La humanidad ocupa su lugar en el orden de las cosas. La infancia tiene el suyo en el orden de la vida humana. Es preciso considerar al hombre en el hombre y al niño en el niño. Asignar a cada uno su puesto y fijarlo, ordenar las pasiones humanas según la constitución del hombre, es todo cuanto podemos hacer por su bienestar. El resto depende de causas ajenas que no están en nuestro poder. Entonces, bueno, esto ahora pues nos parece quizás hasta una, si se quiere, como una perogrullada, como una suerte de evidencia, como algo, bueno, está muy claro que el niño es el niño y el hombre es el hombre. Pero eso está muy claro quizás para nosotros ahora. En la época, eh, la, lo que estaba de alguna forma claro o lo que estaba de alguna manera, el niño era incluso, uno podía pensar que era eh, lo que uno podía pensar en aquella oportunidad era más bien que eran o sea, incluso se le ponían nombres, ¿no? El mismo nombre a distintos niños porque no se sabía cuál iba a sobrevivir, ¿no? O eran como animalitos que andaban por allí, más o menos se iban educando y no se confiaba mucho en que realmente pudieran crecer y progresar porque, bueno, las condiciones de vida y todo esto pues no eran necesariamente las mejores. En el caso que está proponiendo en el Emilio, pues la idea de que el niño tiene una naturaleza específica y que debe respetarse esa naturaleza. Entonces, los principios que regulan la acción educativa se resumen en una máxima: evitar la excesiva intervención a fin de no interceptar el desarrollo armónico natural de las facultades humanas en estado de germen. De esta máxima derivan algunos postulados. Entonces, hay una máxima del proceso educativo de Rousseau que es esa: respetar, eh, digamos, el desarrollo armónico natural de las facultades humanas y no intervenir en consecuencia. Por eso, entonces, hay que dejar que el niño descubra, que el niño explore, etc. ¿Cuáles son esos postulados? Entonces, son tres. Aprendemos de la experiencia. Solo por la experiencia hay aprendizaje. Segundo, el aprendizaje requiere el juego y la diversión. Y el tercero, la primacía del proceso sobre el fin. Entonces, aquí hay como tres elementos como totalmente novedosos con respecto a la educación anterior a Rousseau. En primer lugar, la confianza, ¿no? En que, en que solo por medio de la experiencia se conoce, o sea, como que el inicio del conocimiento no es la idea, no es el concepto. El inicio de la educación no son contenidos que tengamos que repetir, sino experiencia. El niño tiene que de alguna manera ser capaz de vivir, ¿no? El mismo proceso educativo, o sea, no, es como de alguna manera en contacto con las cosas y el contacto con los procesos de las cosas, con la realidad misma, que se empieza o se inicia el aprendizaje y luego pues se puede a partir de allí ir avanzando en procesos de abstracción, de teorización, de inferencias lógicas, pero lo que prevalece, sobre todo en el ámbito de la educación infantil, ha de ser la experiencia. En segundo lugar, el aprendizaje llega porque no se impone, sino que supone como que se integra a la vida misma del niño
y el niño efectivamente no va a, no tiene otra forma de aprender sino por medio del juego. Es como el elemento, podríamos decir, natural, el elemento más propio de lo que es la naturaleza infantil, es que todo lo que aprende, por ejemplo, a relacionarse con los demás, por ejemplo, a em, moverse, contar, etcétera, lo aprende por el intermedio o por el recurso, el medio mismo es siempre el juego. O sea, el juego no es para el niño algo que sea como distinto a la vida, sino que es digamos, la vida misma es para el niño un juego, ¿no? Entonces, en su imaginación, en su cabeza siempre está, aunque tenga que hacer cosas que sean rutinarias, aunque tenga que hacer cosas que son un poco quizás pesadas, las, generalmente la imaginación propia de la mentalidad infantil está en incorporar eso como juego, ¿no? Si tenemos que caminar de un sitio A a un sitio B, probablemente el niño va a dar vueltas en zigzag porque está pensando que está caminando por un campo minado, o va a subirse por un muro porque abajo hay lava. Es decir, siempre que se está moviendo, que está de alguna manera en contacto con el mundo, su modo natural de hacerlo es por medio del juego, y eso es lo que dice Rousseau. Es uno de los postulados, ¿no? O sea, uno es la experiencia y otro, entendiendo la naturaleza misma infantil, es entender que todo lo que aprende lo aprende por medio del juego. Y en ese sentido, también el tercer postulado del proceso educativo de Rousseau es la primacía del proceso sobre el fin, que eso es algo también muy, podría decirse, rupturista, ¿no? O sea, algo que rompe por completo con la educación anterior, la educación más de carácter tutelar, que decía, bueno, educamos para que el niño llegue a este fin, educamos para que el niño alcance este propósito o este objetivo. Y estamos siempre buscando resultados, pero olvidamos casi siempre el proceso. Y lo que dice Rousseau, no, hay que darle primacía al proceso y no necesariamente al fin, porque el fin lo va a ir descubriendo cada uno. No puede, además que un elemento, no puede haber un fin, el mismo fin para todos, sino que cada uno va a ir descubriendo por medio de la experiencia y el juego quién es, porque al final eso sí tiene Rousseau, y es lo que les decía, lo enmarcaba en una filosofía de la subjetividad, en una filosofía del yo, es descubrir quién es, ¿no? Descubrir, ¿sí? Quién es. Vamos a poner algunos ejemplos para que se vea un poco cómo es. Vamos a poner una frase del Emilio y vamos a hacer alguna suerte de correspondencia, ¿no? A cómo se ve eso, o cómo se aterrizan estas ideas, ¿no?, en la realidad. Dice Rousseau, la naturaleza quiere que los niños sean niños antes que hombres, ¿no? Entonces, bueno, la idea fundamental es que cada edad tiene su propio ritmo, no hay que forzar la madurez. Entonces podríamos decir que en un jardín de infancia algunos padres quieren que sus hijos aprendan a leer a los 4 años. Rousseau diría que eso es contrario al orden natural, porque antes de leer deben jugar, explorar, mover el cuerpo, desarrollar la curiosidad. El juego libre sería la actividad natural que fortalece la inteligencia de manera indirecta. Entonces, bueno, respetar las etapas del desarrollo cognitivo y afectivo y no acelerar el aprendizaje por presión social o rankings escolares, ¿no? Un poco lo que diría Rousseau de una situación más contemporánea y no de una situación de su tiempo, ¿no? Donde la educación no era una educación tan eh, masiva, ¿no? Tan amplia. Realmente muy poca gente accedía a la educación, aparte de que la educación casi siempre se daba en el hogar, ¿no? Pero en ese sentido, si lo llevamos más a la actualidad, Rousseau diría hay que respetar sobre todas las cosas las etapas, ¿no? Y para respetar las etapas hay que conocerlas y hay que entender cuál es ese momento del desarrollo cognitivo o afectivo en que se encuentra el niño. Y
puede ser que un niño aprenda a leer efectivamente a los 4 o 5 años, pero puede ser que otro no, y no pasa nada, porque leerá. Si no lee a los 4 o a los 5, leerá a los 7, pero leerá. La cuestión es que probablemente ese niño que no lee a los 4 o a los 5 sepa dibujar muy bien o haya desarrollado digamos, una especie de talento musical, es decir, o sea muy buen deportista, todo lo que corresponde a parte de su educación será alcanzado, pero en el momento que corresponda, ¿no? Eso es lo que diría Rousseau. Otro ejemplo, al habla de una educación negativa, la expresión de educación negativa, que también se repite varias veces en el texto, lo que quiere decir es que no intervengas. O sea, eh, déjalo como que explore y descubra, no tú como maestro, como guía, no intervengas, si no es necesario que lo hagas, ¿no? Eso es lo que se llamaría la expresión de educación negativa. Entonces no se trata de llenar la mente del niño, sino de protegerlo de las influencias que los desvían de su desarrollo natural. En vez de explicar moralmente qué está bien o mal, el docente organiza un juego cooperativo y cuando un alumno hace trampa, deja que los mismos niños experimenten las consecuencias del conflicto. Así aprenden por experiencia la importancia de la justicia y la cooperación. Entonces, bueno, una traducción más contemporánea es aprender haciendo, aprender a través de la experiencia y el error. El educador guía el entorno, pero no impone respuestas. Esto también me recuerda a aquel libro que yo les comentaba en una de las clases, cuando hablábamos de por qué enseñan las narraciones, hablábamos del libro del Bettheim, que se llamaba El psicoanálisis de los cuentos de hadas, y allí este señor, el autor, dice que los cuentos no se explican, ¿no? Cada niño puede interpretarlo a su manera, cada niño puede dar una interpretación y que generalmente él como psicólogo escuchaba mucho lo que los niños entendían de los cuentos de hadas, eh, qué les llamaba la atención, cómo, porque sobre todo, en efecto, los cuentos de hadas tienen como una incidencia en la educación moral del niño, ¿no? Eh, los cuentos de hadas pues te van exponiendo con mucha claridad el bien y el mal, ¿no? Y en efecto, no puedes tú explicarle, ¿viste? Que este se comportó bien, sino que él mismo saca sus conclusiones. Él mismo lo ve. Rousseau diría, bueno, no tanto el tema de las narraciones, sino la experiencia misma es lo que lo va a enseñar, ¿no? Qué está bien y qué está mal. Por tanto, esa expresión, como les decía, de educación negativa es una expresión muy usual en el pensamiento de Rousseau y significa eso, no intervención. Eh, Dejad obrar la naturaleza, ¿no? Un poco más o menos lo mismo. El conocimiento nace del contacto con el mundo, no de la instrucción verbal. Antes de enseñar teoría sobre el ciclo del agua, el docente lleva a los niños al patio, observan el rocío, la evaporación, hacen un experimento con calor y agua, y la explicación tendría que venir después. Entonces, el aprendizaje por descubrimiento, la educación ambiental, el aprendizaje basado en proyectos. Es un poco lo que les decía, ¿no? O sea, él dice, bueno, primero se descubre, primero se experimenta y después se teoriza y después se analiza o se elaboran los conceptos. Él no es que esté negando que esto sea necesario, no es que esté negando que esto sea importante, pero, pero es posterior, es decir, el sentido, ya la teoría sobre el ciclo del agua o la teoría científica tiene más sentido si ya tú has experimentado por ti mismo cómo el agua va cambiando de estado a medida que, bueno, que se evapora o se calienta o se congela, ¿no? A ver. El más útil de los conocimientos es conocer bien al niño. El educador debe conocer la singularidad de cada estudiante. Y este es también un elemento importante, ¿no? O sea, el trabajo del maestro, el trabajo del educador, sobre todo es conocer al niño que educa.
o tratar de conocerlo, porque va a ser siempre un proceso de descubrimiento. Va a ser siempre un proceso, como volvíamos a la subjetividad, a la singularidad, al yo. Entonces, por ejemplo, una maestra nota que una alumna aprende mejor dibujando los conceptos y en vez de obligarla a copiar párrafos, le permite hacer esquemas y dibujos. Rousseau diría que esa maestra respeta la individualidad natural de su alumna. Entonces, bueno, por supuesto, la premisa sería la educación personalizada, diversidad de estilos de aprendizaje. O sea, si eso fuese posible, ¿no? Este, pero de alguna manera, en realidad, lo que Rousseau va a resaltar es que debes eh, acompañar al niño en su proceso educativo, no interviniendo si no es necesario hacerlo, guiándolo en la medida en que sea posible, pero esa guía solo tiene sentido si lo conoces, si sabes, si aprendes a conocerlo, si aprendes, porque cada niño tendrá una naturaleza y por tanto un talento, ¿no? Uno de los elementos que uno podría ver que en Rousseau critica o cuestiona sería precisamente esa tendencia estandarizante de los procesos educativos, que no son de ahora, sino que precisamente a esa tendencia a crear estándares y a nivelar, a igualar, eh, es precisamente a lo que reacciona este modelo educativo que Rousseau está proponiendo y cómo cuán difícil, ¿no? A la larga ha sido salir de allí, ¿no? Tan difícil que todavía estamos allí. No se trata de enseñar la virtud, sino de preparar el corazón para amarla, ¿no? Esa es una frase también muy, muy conocida de Rousseau. Y bueno, claro, la moral no se transmite por discursos, sino por experiencias que despiertan la sensibilidad moral. Entonces, una escuela organiza visitas a un asilo o campañas solidarias, no como actividad obligatoria, sino para que los estudiantes experimenten la empatía y el sentido de comunidad. Entonces, bueno, también, ¿no? Hay que dar como una educación emocional o una educación sentimental y una ética basada en la experiencia y la reflexión vivida. O sea, en realidad, la virtud no tiene ningún sentido en un tratado moral, sino que, bueno, tiene que experimentarse, como se experimenta la ciencia o como se experimentan otro tipo de conocimientos, también el conocimiento moral tiene que vivirse, tiene que, de alguna manera, partir, y no solamente de la experiencia misma de estar despertar algunos momentos de compasión o unos momentos de empatía o solidaridad, sino también el ejemplo, ¿no? El ejemplo del maestro. O sea, el maestro evidentemente tendría que ser el hombre virtuoso, tendría que ser el hombre a quien ve y observa el niño, ¿no? Que es educado. La corrupción del ser humano proviene del deseo de reconocimiento y comparación. Ese también está allí en el Emilio. Y por supuesto, bueno, esto también lo vemos acá, no lo dirá, no era, a ver, en su época lo que existía, ciertamente había mucha, como lo ha habido siempre, competencia y como luchas de poder, pero ahora, bueno, esto se ha exacerbado. Podríamos decir que la educación actual Rousseau criticaría el uso excesivo de rankings, notas públicas y comparaciones que hacen que los niños estudien por competir, no por aprender. Promovería, en cambio, la autoevaluación y la satisfacción interior por el progreso propio. Entonces, claro, él hablaría más de evaluaciones formativas, aprendizaje cooperativo, evitar la educación del rendimiento como fin. Y mucho más yendo a lo que les comentaba antes, poniendo más énfasis en los procesos que en los fines, porque en los procesos mismos se van transformando esos fines y porque los procesos mismos son los que verdaderamente conducen a los buenos fines. Entonces, eh, bueno, esta sería como un elemento también en el que él criticaría mucho la educación actual. Es, no estaría tanto como antes, ¿no? So, bueno, esos serían como algunos ejemplos interesantes para aterrizar, podríamos decir, o contextualizar esas premisas que están presentes en el Emilio.
premisas que son de tipo eh, teóricas, ¿no? Pero también, en cierta forma, podríamos llevar a la experiencia o quisiéramos poder verlas en la experiencia de la educación formal. Ahora, para Rousseau, y en esto sí podríamos decir, coincide con muchos teóricos o sea, esta idea de que él no hace, y, no, y aunque propone ciertamente el Emilio, y el Emilio es una referencia obligada de la filosofía de la educación, cuando lo escribe no lo está escribiendo como siendo parte de, como pensando, yo estoy haciendo pedagogía o estoy haciendo filosofía de la educación. Para él, este modelo pedagógico se inserta naturalmente en un modelo un poco más amplio que es un proyecto ético, ¿no? O sea, la educación tendrá necesariamente como finalidad la felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad se logra al mantener el equilibrio entre los deseos y las capacidades. Entonces, Cita Urbano nos puede aclarar esto, ¿no? En su estado de inocencia natural, el ser humano no tiene más deseos que los inducidos por sus necesidades físicas. Por la vía negativa, esta afirmación supone que, de no ser por la instigación de la sociedad, por la influencia de la convivencia social, los deseos humanos no tendrían más urgencias que las puras físicas. Es la vida en sociedad, el efecto de la mano humana, lo que amplía indefinidamente la satisfacción de los impulsos hacia lo material, lo superfluo, lo artificial, tornando al hombre ambicioso, envidioso, avaricioso e infeliz. Entonces, claro, es donde, por ejemplo, radicaría mucho la crítica que hace Rousseau a la sociedad, y por eso es que la sociedad, dice Rousseau, termina como deformando al hombre. Porque las necesidades, o sea, los deseos anclados en la naturaleza son deseos muy simples, ¿no? Son deseos que incluso podrían ir más allá de lo físico, son deseos que van que podrían ser también, eh, pues, tener espacios de mayor solidaridad, de mayor empatía, también cuidar la tierra, cuidar la naturaleza, eh, pero en todo caso, lo que hace la sociedad, va a decir un poco Rousseau, es generar una continua desproporción entre deseos y facultades. Y por esa misma razón, el hombre termina hundido en la infelicidad o en la frustración continua. Y se desvirtúa, digamos, la posibilidad misma de alcanzar la felicidad. Y bueno, esto también puede verse, no sé si ustedes han leído La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, pero va un poco por allí, por esa idea de que eh, el hombre pues se hace casi verdugo de sí mismo, tratando de trabajar más, de esforzarse más y de sí, como agobiarse y castigarse, o sea, someterse más bien, como unas dinámicas tan extremas de cansancio que, que bueno. O también, como señala Pablo, somos un instrumento de las redes, o sea, como que sí, sin duda, Rousseau sería un crítico feroz, ¿no? De toda esta continua, este estímulo infinito de propiciar deseos, ¿no? Como ese mecanismo incansable de propiciar deseos que generan ciertamente infelicidad. Entonces, allí, pues eso para Rousseau es el papel que ha cumplido la sociedad. Entonces el hombre no puede ser nunca feliz. Pero si se apegara más a lo natural, eh, pues habría ese equilibrio que dice él, ¿no? Entre los deseos y las capacidades. Ahora, hay otro elemento que también es muy importante o sea, como yo les decía, esta idea de que existe la filosofía de la educación, o esta idea de que existe la pedagogía como disciplina bueno, como cierta ciencia, o la ciencia de la educación,
Eso es bastante reciente. Eso podría hablarse del siglo XX incluso. Em, pero porque anteriormente lo que vamos a encontrar son proyectos pedagógicos que se que tienen como que se insertan como en dos grandes campos o disciplinas mayores, que son la ética y la política, o lo que llamarían algunos, eh, lo que sería la suerte de razón práctica, ¿no? O, sí, o filosofía práctica, que es en cierta forma ese espacio de la libertad, ¿no? Donde nosotros tenemos que elegir, donde tenemos decisiones y tenemos responsabilidad moral. Entonces el Emilio no se escapa de esta misma idea, que el Emilio está propuesto como una suerte de eso, proyecto pedagógico, no está propuesto así de manera consciente o como, digamos, deliberada, ¿no? Estoy haciendo un proyecto educativo y que corresponde solamente a la pedagogía. No, ciertamente el individuo que es educado bajo esas premisas que hemos estado viendo es un individuo que va a ser parte de una sociedad. Y es un individuo libre, libre de conocerse a sí mismo, pero también va a tener incidencia política porque no puede vivir en aislamiento o porque no puede vivir en soledad. Tiene que vivir con los otros y en ese sentido de tener que vivir con los otros se genera y por eso aquí se toca el Emilio con otro libro importante, bastante importante de Rousseau, que es el contrato social. Es decir, el contrato social se establece entre individuos libres y autónomos que conscientemente establecen una suerte de pacto de convivencia. Eh, y por esa razón, el fin del Emilio o el propósito, el objetivo de toda esta educación al final es crear este ciudadano que es libre, este ciudadano que es autónomo y que en su autonomía es capaz de establecer ese contrato. ¿El contrato de qué? El contrato de sacar adelante un pacto de convivencia donde cada uno de los contrayentes, donde cada uno de los individuos que suscriben ese contrato puedan efectivamente buscar su felicidad. ¿Cómo buscarían su felicidad? Bueno, conociéndose a sí mismos en ese, y la educación va a ser ese medio, ese vehículo necesario de autoconocimiento. Entonces, claro, la libertad está ligada a la educación, tiene un vínculo, tiene de una manera, o sea, es educarse para ser libre, porque la libertad se ejerce con responsabilidad. Entonces, la libertad es fundamental para el aprendizaje autónomo. ¿Sí, Pablo? Sí, voy acerca de la libertad, solo como una suerte de reflexión a lo mejor, que el otro día estaba viendo un video ahí en las redes sociales de Instagram de un sector, parece que de Italia, ¿no? Bien turístico, parece que era la Torre de Pisa. Entonces, había muchas personas que estaban haciendo como esta simulación de esta mímica de sostener a la torre mientras la otra persona le tomaba la foto. Que después en la foto se ve como que la persona estuviera haciendo como el efecto de sostener esta torre o estructura. Pero eran una Sí. cantidad, pero eran innumerables personas haciendo lo mismo en diferentes poses Ujú. y la panorámica era como dantesca, era como triste, ¿sí? Era como personas animadas o marionetas haciendo esto, ¿no? Sí, No sé, lo dejo así como reflexión a propósito del tema de la sí, libertad y la sí. educación. No, sí, sí, eso es como un ejemplo muy característico de lo que sucede ahora, ¿no? O sea, estamos ya en efectos como, como muy, y bueno, habría que pensar, ¿no? También lo que Rousseau podría decir de estas, no solamente de las redes sociales y de que en efecto yo sí creo que sería muy crítico, sino por ejemplo de lo que es
esta otra sociedad, porque también sucede mucho que, que los niños y los jóvenes especialmente no quieren salir, ¿no? A la naturaleza. Prefieren estar en casa y prefieren estar como, como, eh, como vivir esta vida vicaria, digital, virtual. Y eso también sería como qué tan humano, ¿no? Qué tan empírico, qué tan, o sea, sería como también otro elemento, ¿no? Que estaría allí dentro de la dinámica, ¿no? Que, que- qué tan fácil sería llevar a cabo una educación así, ¿no? Que propone em, Rousseau, ¿no? Que es ver la naturaleza y ser parte de ella, experimentarla, tocarla, sentirla, ¿no? Ya nosotros somos cada vez más antinaturales, más artificiosas, son nuestras experiencias están llenas de artificio eh, y de simulaciones, ¿no? Como tú mismo señalabas, Pablo. Entonces, bueno, en efecto, nos va a decir en el Emilio, Rousseau defiende que el hombre libre es feliz y dueño de su voluntad. Dice, oh hombre, encierra tu existencia dentro de ti y ya no serás miserable. Quédate en el lugar que la naturaleza te asigna, en la cadena de los seres, nada te podrá hacer salir de ella. Tu libertad, tu poder solo se extienden lo que tus fuerzas naturales no van más allá. El resto es solo esclavitud, ilusión o prestigio, ¿no? O sea, como que céntrate en tu propia naturaleza, en tu propio, como en tu propio poder, ¿no? Y, y, y hay un concepto, yo les decía, hay un concepto que se atribuye a Rousseau, que es la idea un poco del buen salvaje, pero también hay otro, que es el concepto de la voluntad general. Es un concepto que ha traído muchísimo, o sea, ha generado muchísimo debate y que habla mucho de lo que es también la época de Rousseau. Porque él dice que una sociedad ideal, una sociedad feliz o una sociedad que cumpla realmente el propósito del contrato social, que es vivir como esa felicidad común, es aquella que responde o que escucha la voluntad general. Claro, aquí pues comienza, o sea, todo como a hacer ruido porque ¿qué es la voluntad general? Entonces, claro, Rousseau va a decir, lo primero que nosotros podríamos decir, la voluntad general es la voluntad de la mayoría. Pero Rousseau podría decir, no, no necesariamente es la voluntad de la mayoría, porque la mayoría podría estar equivocada si la mayoría es poco educada o está siendo educada desde una estructura que es totalmente tutelar, que es muy rígida, que no permite el pensamiento crítico, que de alguna manera es más instrucción o adoctrinamiento que educación, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en todo caso, esta mayoría no es una mayoría que deba escucharse. La voluntad general es una voluntad que se sostiene en principios muy racionales y que apuntan principalmente a una consideración del bien común, pero no el bien común como el deseo o el desideratum, ¿no? De una sociedad, sino el bien común como lo que es naturalmente bueno para esa sociedad. Claro, ¿por qué ha sido tan criticada esta concepción de la voluntad general? Primero porque es muy abstracta, pero en segundo lugar, por, 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 em, porque, y por eso les digo que dicen mucho del tiempo de la ilustración, porque la voluntad general, el imperativo categórico o conceptos de este estilo, que son como abstractos y formales, pero que buscan su asiento, ¿no? Como su es, justificación en que son racionales, eh, han sido criticados porque se dice que hay como una
concepción de la razón que es arbitraria o que es, a ver, como podría decirse, como si se cayera como una suerte de reduccionismo, ¿no? O sea, racional es lo universal, racional es lo, digamos, como ciertas consideraciones que son em, de alguna manera, y ya que hablamos en algún momento de lo patriarcal, podemos hablar ahora también de lo normativo, de lo que es eh, incluso eurocéntrico y así, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, hay un concepto de razón, que también se ve, por ejemplo, en la gramática, en la ilustración, por ejemplo, y esto es lo que Foucault desarrolla en su libro Las palabras y las cosas. Habla de como lo que es el proyecto de gramática general. Esa idea de, hubo un proyecto en el siglo XVIII, lo que Foucault llama mundo, la época clásica, pero la época clásica francesa, se desarrolló como la idea o el proyecto de hacer una gramática general, que era la gramática para todas las lenguas, que cualquier lengua era, debía regirse por esa gramática. Y claro, eso es imposible porque las lenguas son diversas. Y como son diversas las lenguas, son también diversas las maneras de pensar y las maneras de conocer el mundo. Entonces, es como que esa idea de como una especie de, lo va a decir después la teoría crítica, Adorno, Horkheimer, etcétera, que hay como una suerte de totalitarismo, ¿no? De autocracia de un tipo de razón. Dice Daniel, se dice un poco de Rousseau como uno de los gestores de la Revolución Francesa con su contrato social. Claro, eh, bueno, todos, Rousseau, Montesquieu, Diderot, es el mundo de la ilustración, es el mundo de la transformación política, de la transformación social y de la emancipación de viejos órdenes. Evidentemente, la monarquía o el absolutismo eh, eran como, podrían decirse, formas políticas irracionales, formas políticas no centradas eh, en esa idea de contrato, por supuesto, sino en la idea misma de monarquía o de verticalidad, etc. Entonces, claro, acá eh, tampoco es el primero que habla del contrato social, ¿no? También lo han hecho los ingleses. Creo que los ingleses incluso lo hacen con más fuerza. Eh, Hobbes eh, pone el germen, pero no lo desarrolla. Pero sí está en Locke y está. Y bueno, va a seguir ese desarrollo por ese lado, que es también, que va a terminar en Rawls y va a seguir por allí, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es la voluntad general? No sabemos lo que es la voluntad general realmente. Es lo que dice la razón, es aquello que busca el bien común, lo que sea que se entienda como bien común. Eh, Insisto, es el momento de la voluntad general, es el momento del imperativo categórico, es el momento de la gramática general, o sea, es como el momento de Occidente en que hay la idea o la convicción de que nosotros realmente podemos conocer las cosas tal cual como son y las tenemos que simplemente sistematizar. Por eso también es el momento o la gran época de la enciclopedia, ¿no? Se supone que en esa enciclopedia van a estar contenidos todos los saberes, de la A a la Z. Y todos esos saberes, de alguna forma, van a ir, son los que existen y son los que realmente nosotros vamos a poder conocer. Entonces, bueno, eso. Voluntad general, gramática general, enciclopedia, imperativo categórico, o sea, es un momento como de una confianza extrema
en que la racionalidad humana ha llegado para comprender la realidad, para descifrar toda su estructura y para efectivamente sistematizarla y hacerla accesible al hombre, ¿no? Em, pero bueno, después vino el siglo XIX, vino el siglo XX y ya nos dimos cuenta de que no era así. Rousseau, Emilio y el contrato social son como dos mitades de una misma obra. El primero forma al hombre en cuanto individuo y el segundo al ciudadano en cuanto miembro de una comunidad libre. No puede haber una república justa si los ciudadanos no han sido formados moralmente para la libertad. Y por eso la educación es la raíz de lo político. El hombre natural, va a decir Rousseau, es todo para sí. El hombre civil no es más que una parte de un todo. Entonces hace un poco esa distinción, vuelve un poco esa idea de que, como les decía, todos estos proyectos pedagógicos se insertan en un proyecto más amplio que es o político o ético, o las dos cosas, ¿no? Rousseau parte de la pregunta ¿cómo puede el ser humano al entrar en sociedad seguir siendo libre? En el estado de naturaleza, el hombre es libre porque sigue sus propios impulsos, pero en sociedad corre el riesgo de volverse esclavo de los otros. La respuesta es el pacto social, mediante el cual cada individuo se une a todos, pero solo obedece a la ley que él mismo ha contribuido a crear. Esa ley común expresa la voluntad general. Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general y recibimos a cada miembro como parte indivisible del todo. Y eso es como el elemento, el eje, el núcleo del contrato social, ¿no? La idea de que cada uno de sus contrayentes es libre y educado. Y bueno, también nosotros vamos a ver con un poco, bueno, no vamos a ver eso específicamente, pero sí podríamos mencionar a Martha Nussbaum cuando nos dice que, bueno, que hay individuos que han quedado fuera del contrato porque no son racionales. O, pues, qué sé yo, el que tiene una discapacidad intelectual, ¿está dentro o está fuera del contrato? El, incluso el refugiado, ¿está dentro o está fuera del contrato? Es decir, hay como una cantidad de márgenes, eso lo dice Marta Nussbaum en Fronteras de la Justicia, ¿no? Se está como revisando esto. Bueno, sabemos que Rousseau se considera precursor del naturalismo pedagógico. Su obra invita a replantear el sistema educativo actual y la propuesta educativa de Rousseau ofrece un camino hacia una suerte de utopía pedagógica. Hay que decir que es utopía pedagógica porque bueno, es ideal, como toda utopía, eh, y no decirlo en un sentido, vamos a decir, pesimista o negativo, porque uno tiene que perseguir utopías. O sea, si no perseguimos esas utopías, entonces no logramos nada, ¿no? Probablemente la utopía misma no la alcancemos, pero perseguirla sí genera cambios o sí genera transformaciones importantes. Y, y bueno, aunque no se ha logrado ciertamente una educación de este tipo, que podría ser buena, y que por el contrario seguimos teniendo un sistema muy estándar o estandarizante y competitivo y eh, digamos, eh, reduccionista y que poco atiende a la individualidad de la persona, eh, sí se han logrado, por ejemplo, la comprensión y se ha ido desarrollando la comprensión del niño, de las etapas formativas del niño, del desarrollo cognitivo, emocional. Se ha ido como incorporando también como esa idea de diferenciar un poco, de distinguir, pero muy poco comparación con lo que el propio Rousseau estaría proponiendo en su amplísima obra, el Emilio, ¿no? Porque realmente es extensísima, hay que decirlo. Conclusión. Bueno, la filosofía educativa de Rousseau promueve un enfoque naturalista que prioriza el respeto por el desarrollo humano, la autonomía en el aprendizaje y la búsqueda de la felicidad a través de la educación. También es importante y parte un poco de las contradicciones. Otro texto curioso que tiene Rousseau, yo no lo he leído completo, pero algunos pasajes sí, que son sus confesiones. Y no sé si tenga como mucho sentido terminar con esto,
Pero es un dato que no es menor, pero es anecdótico en realidad. A pesar de que él escribe el Emilio, y el Emilio hemos visto todo lo que él desarrolla, en sus confesiones, Rousseau nos dice que tuvo 5 hijos y los 5 hijos los entregó a un auspicio, los dio en adopción. Y eso es como muy curioso, ¿no? Porque, porque uno imaginaría que habiendo desarrollado este proyecto pedagógico, sean los hijos los mejores, o sea, los más afortunados de tener precisamente este tipo de educación, y no. Y él lo dice, ¿no? Y él mismo lo confiesa, ¿no? Confiesa como su contradicción, eso, ¿no? Lo paradójico, lo, lo irónico que resulta todo esto. Pero bueno, sí, eso pasa, ¿no? Eso pasa con estos autores. Las confesiones son muy curiosas, son realmente, no son, eh, a ver, incluso él mismo lo dice, esto es una ficción de mi vida, ¿no? Esto es como un ejercicio ficcional de mi existencia. Entonces, bueno, se supone que sí es cierto que los dio en adopción, pero bueno, ¿por qué? Y todo lo demás, eso es. ¿Y qué tanto de realidad hay en esas confesiones si él mismo dice que son una ficción sobre su vida? En realidad no dice son una ficción sobre mi vida, sino que dice todo ejercicio, toda narración que uno haga sobre sí mismo termina siendo una ficción. Entonces, bueno, allí eso también es muy moderno, ¿no? Bueno, entonces, chicos, ya terminamos con esto. Como dice Mariana, un fuerte cierre, pero bueno, lo es, ¿no? Es un personaje muy curioso, Rousseau, muy interesante. Y bueno, rescatemos lo bueno que ha dejado. Ya entonces hemos terminado por hoy y nos vemos la próxima semana. Que pasen una linda noche, chicos.